Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, al cual pertenecemos varios de los que estamos aquí presentes, y que está vinculado con otras organizaciones, entre ellos con la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, de la cual yo soy presidente, y otras organizaciones, el Consejo Coordinador Cooperativo, y así muchas otras organizaciones, pero sobre todo estamos trabajando con el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y vamos a partir de este jueves 11 de junio, todos los jueves de hoy en adelante, a ver hasta cuándo terminamos, pero la idea es un proceso continuo de formación a los participantes de diálogo, de charla, para desarrollar la capacidad de economía autogestiva y cooperativismo, considerando pues que esto no es fácil y también en el contexto de lo que significa la pandemia del COVID-19, porque uno de los efectos que tenemos de la circunstancia actual pues es una gran cantidad de personas sin trabajo, despedidos o que trabajaban por su cuenta y que la circunstancia les ha generado una mayor dificultad económica. Entonces consideramos en el CNPM, Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, que sería muy conveniente desarrollar esta alternativa formativa que inicia con esta charla introductoria. Es una charla introductoria, pueden ustedes levantar la mano en cualquier momento y preguntar, comentar. No se debe ver como una conferencia de este proceso, de este programa que vamos a desarrollar de economía autogestiva y cooperativismo, sean una serie de charlas con personas que van a tener experiencia en ese sentido. La gente busca empleo y el empleo, si ustedes lo analizan con un poquito de detenimiento, empleo significa uso. Entonces las personas buscan ser usadas, que es la característica histórica pues del capitalismo, ¿no? Unas personas que tienen medios de producción y otras que son usadas por esas personas para que hagan ciertas funciones a cambio de un salario. Y esa ha sido pues la tónica de la humanidad desde que inició la esclavitud hace alrededor de 3000 años. Unas personas deciden lo que hay que hacer, muchas otras están sometidas, ya sea primero los esclavos, luego los siervos, después los trabajadores, los obreros en general, pero los trabajadores, todos aquellos que están asalariados y que pues que tienen que obedecer las indicaciones de una persona que decide, que ordena, que piensa y ellos ejecutan, ¿no? Lo cual pues fue considerado por la filosofía de Hegel y de Marx como el concepto de enajenación. ¿Qué quiere decir enajenación? Pues literalmente, a ser ajeno. Como cuando dicen, vamos a enajenar esta casa o este coche, que es decir, lo vamos a vender, lo vamos a hacer ajeno a nosotros. Entonces, la enajenación, que también se le llama alienación, el alien es también el extraño, el ajeno, ¿verdad? Entonces, alienación o enajenación significa esta situación que viven las personas de no ser dueños de sí mismos. ¿Quién es el dueño? Pues otra persona. A veces les pregunto y les pregunto ahorita a ustedes, piénsenlo unos segundos, o si quieren poder responder. Y si, imagínense que les digo, ¿qué hacen en su tiempo libre? Piensen cada quien, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y, bueno, no sé, algunos me dicen, pues Recreación. salgo a pasear, o película, libro, recreación, ¿no? Y luego les digo, ¿y qué es lo contrario de libre? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo contrario de libre o qué es lo contrario de libertad? Respuesta, una respuesta. ¿Qué es lo contrario de libertad? Esclavitud. No hacer lo que queremos hacer. Atado. Entonces, lo contrario de libertad es esclavitud, exactamente, es sometimiento. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué haces en tu tiempo libre? Queda implícita la pregunta recíproca. ¿Qué haces en tu tiempo esclavo? Cuando no puedes hacer lo que quieres.
¿sí? Y esa es la condición histórica del capitalismo, de la servidumbre, del esclavismo. Entonces, se pensó en Hegel, está la idea de que se escinde la humanidad por circunstancias históricas, se separa en trabajadores y propietarios. Y entonces dice Hegel, el futuro de la humanidad y la solución al problema general de la humanidad, pues es la integración, él le llama de las autoconciencias. Cada quien ve desde una óptica las cosas, porque el empresario tiene una cierta lógica y el trabajador tiene otra lógica distinta. Entonces, ¿cómo integrar los elementos? Y cómo eso nos puede hacer entender cómo podemos salir de la pobreza en México y en América Latina. ¿Cuál es la causa de la pobreza de México y de América Latina? ¿Por qué Estados Unidos y así algunos países europeos son ricos y América Latina es pobre? ¿Cuál es la causa histórica? ¿Por qué ellos se hicieron ricos y nosotros pobres? Bueno, culturales, ciertas situaciones, pero sobre todo una característica que va a tener un Occidente y que Estados Unidos es como la expresión eh, más reciente y más como país, como sociedad. ¿Qué es lo que tiene Estados Unidos Occidente? Bueno, tiene un gran dominio de la técnica, una gran capacidad organizativa, claro, bajo un sistema de sometimiento. ¿Qué es lo que tenemos en América Latina? ¿Por qué somos tan pobres relativamente? ¿Por qué, piensen ustedes, por qué a México le conviene más comprar maíz en Estados Unidos, gasolina en Estados Unidos, frijol le compramos a Estados Unidos, le vendemos algunas cosas como aguacate, limón y petróleo, ¿no? Pero ¿por qué nos conviene más comprarle maíz, siendo el maíz un producto de la identidad nacional, ¿no? De la historia nacional, un producto mexicano, el chocolate? ¿Por qué compramos chocolate a los suizos en lugar de nosotros producir el chocolate si somos los que nos corresponde por historia, por naturaleza? Entonces, lo que encontramos, la explicación que encontramos es que ellos tienen tecnologías que sea más barato el maíz estadounidense puesto en México que el maíz mexicano. Hay un problema ahí de tecnología. ¿Y qué es lo que pasa cuando los mexicanos pierden el empleo? Bueno, ¿qué ha pasado? Porque ahorita con la pandemia puede variar un poco. Pues pasa que buscan trabajo en Estados Unidos o en Canadá. Es decir, buscan a alguien que los emplee. Y a veces, la paradoja es que a veces llegan personas, pues israelitas, españoles y a veces sudamericanos, llegan a México con una situación económica muy baja, muy, pues, sin dinero. Y ya, poquitos años después, ya están ricos, ya tienen un montón de mexicanos trabajando para ellos. ¿Por qué? Entonces, pensamos que eso es lo que tiene nuestro país, la capacidad de aprovechar las inmensas riquezas naturales que tiene México y que tiene América Latina, y que mejor los europeos y los norteamericanos, que son descendientes de europeos directos, pues han aprovechado, ¿no? Y bueno, también los norteamericanos también son descendientes de africanos, pero sobre todo son descendientes, pues, de ingleses, ¿verdad? De europeos en tal, y en segundo lugar de africanos, y ahora ya también hay de origen latino que son estadounidenses, ¿no? Pero como símbolo cultural son descendientes de anglosajones. Entonces, los mexicanos no tienen esta capacidad de aprovechar sus propios recursos naturales, los latinoamericanos, y van y permiten que con cierta facilidad relativa otros países, otras personas se apropien de esto, ¿no? ¿De quién esos son los principales bancos mexicanos? Bueno, no mexicanos. ¿De quién son los principales bancos que ahora están establecidos en México? Pues de los españoles y de los chinos y de los estadounidenses, ¿no? El Citibank, el HSBC y el BBVA y el Santander, ¿no? Que son solamente el Banorte queda como
mexicano, ¿verdad? Y otros bancos más pequeños, ¿no? Pero todos están, y así como eso, si vemos, casi todo está producido por empresas internacionales de otros países para los cuales trabajan los mexicanos. Entonces, por eso nos parece muy importante la formación, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad de los mexicanos, de los latinoamericanos, para aprender a aprovechar nuestros recursos naturales, a aprender a organizarnos. Y de eso se va a tratar este ciclo, cómo generar una empresa que no sea capitalista, que sea una empresa cooperativa, porque si entramos al mundo capitalista, entramos al mismo sistema depredador que está acabando con el medio ambiente, que está acabando con el planeta, que concentra excesivamente la riqueza, ¿no? No sé si ustedes sepan este dato de que si, si distribuyéramos lo que produce el país en un año, entre todos sus habitantes somos cerca de 130 millones de habitantes. Si dividimos toda la riqueza nacional entre el conjunto de habitantes, no, les toca a cada habitante más o menos de a $10,000 por habitante, o sea, los bebés, de tal manera que una familia de 4 personas pues, tendría $40,000 al año, lo cual corresponde más o menos en este momento pues, a unos 850,000 pesos al año por familia. Si ustedes lo dividen entre 12 meses, ¿verdad? Más o menos les va a tocar de a 50, 60,000 pesos, más como 70,000 pesos mensuales a una familia, lo cual pues está muy lejos. La mayoría de las familias actualmente están viviendo con 10, con 15 o hasta menos dinero, 10,000 o 15,000 pesos. Entonces, organizar, quienes pueden coordinar a otros han sido los empresarios. Y se ha hecho la cultura empresarial por un lado y la cultura de los trabajadores por otro. El detalle es que en las escuelas, desde preescolar y probablemente desde la casa, pero piensen en preescolar, en la primaria, en la secundaria, están formando a las personas para conseguir un empleo, para ser empleados. Acuérdense del sinónimo, para ser usados. El maestro es el jefe, el maestro es el dueño del aula y los niños o los estudiantes son sus trabajadores que van a hacer lo que él decida. Lo entiendan o no lo entiendan, lo quieran o no lo quieran, les interese o no les interese, el profesor decide. Entonces tenemos una educación que forma empleados. Entonces uno de los problemas que hemos visto cuando se trata de formar cooperativas es que la gente no está capacitada para formar cooperativas. Y entonces las cooperativas tienden a romperse con cierta facilidad. Hay algunas cooperativas que duran, como las cooperativas pesqueras, y algunos datos especiales de cooperativas que han sobrevivido, ¿no? Como la Cruz Azul, que ahora anda en problemas, ¿no? Como la Pascual, que dentro de lo que es México, la cooperativa de refrescos Pascual, pues es una de las más ilustrativas de lo que se puede lograr, ¿no? Nada más que Refrescos Pascual, pues también ya es una cooperativa semicapitalista, ya son un número de socios cooperativos, no sé bien el número, pero entre 200 y 500, y tienen más de 2,000 empleados. O sea, se reproduce lo mismo. Entonces, el reto que tenemos es cómo transformar las capacidades, las mentalidades, las actitudes de las personas, de los mexicanos, de los latinoamericanos, para poder hacerlos autogestivos. Casi siempre que alguien dice, hay que poner una empresa, la gente piensa en cómo enriquecerse personalmente, no en tanto en cómo generar un proyecto, en cómo dar un servicio a la comunidad. Está como invertido el proceso. Y además, piensa que hay que tener un capital, ¿no? Por eso es el capitalismo. Sin capital, pues no hay inversión y no hay empresa. Bueno, pues la idea de esta introducción que vamos a hacer el día de hoy es convencerles de que se puede generar empresa sin necesidad de un capital original. Digo, de un gran capital.
Y bueno, en este caso tenemos nosotros en psicología la experiencia histórica de la MAPSI. La MAPSI surgió, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, surgió aproximadamente surgió en 1991. Iba a decir a principios de los 90. En 91 está cumpliendo 29 años la MAPSI y ha sido una institución y una empresa autogestiva. Nunca nadie tuvo un capital, así que se fue haciendo a base de ¿qué? De trabajo, de coordinación, de perseverancia, de búsqueda, de encontrar posibilidades y bueno, probablemente también la circunstancia histórica permitió que la psicología tuviera un poco más de relevancia a finales del siglo XX y principios del XXI de lo que la tenía 10 o 15 o 50 años antes, ¿no? Si hubiéramos empezado la MAPSI en 1940, probablemente no hubiera fructificado. O sea, también hay un nicho, ¿no? Hay lo que le llaman un nicho de oportunidad, pero que fue un reto y que tuvimos que remontar muchísimas cosas para poderlo hacer. Entonces, combinando la historia, el conocimiento de la filosofía, de la economía y la experiencia que hemos tenido en algunas experiencias exitosas de autogestión, queremos convocarlos a ustedes a que nos hagamos promotores de esto y que, si es posible, nos hagamos autogestivos en alguna proporción. No tiene que ser 100% autogestivos. Digo, el caso de algunos de nosotros, integrantes de AMAPSI, o sea, somos parte de AMAPSI, pero también tenemos, yo, por ejemplo, trabajo en la universidad, tengo también un salario, también soy un trabajador, pero lo interesante es que la AMAPSI se hizo viable y que es estable, que es una de las pocas organizaciones de psicólogos que es estable, autosuficiente. Sí, tiene sus detalles de que de repente pareciera como que no vamos a tener suficiente capacidad de afrontamiento, por ejemplo, ahorita con la pandemia, que era difícil, pero le buscamos y hasta este momento vamos afrontando bien por parte de la MAPSI la circunstancia de la pandemia. La otra cosa que es importante en esta introducción, pues es considerar este recurso que estamos usando ahora, que son las nuevas tecnologías, las conferencias, y que por lo tanto podemos formar a una gran cantidad de personas. Imaginemos que no solamente asistimos a este proyecto como escuchadores o como participantes, sino como proactivos, de tal manera que cada uno de nosotros pudiera ser un promotor de la autogestión, desarrollarla en lo personal, en lo que fuera posible, y promover la cultura de la autogestión y del cooperativismo, ¿no? ¿Por qué el cooperativismo? Bueno, pues imaginen ustedes que somos en el mundo cerca de 7.800 millones de seres humanos y en México somos alrededor de 130 millones de seres humanos. Bueno, la situación que se ha vivido en los últimos 3.000 años ha hecho que los seres humanos, más o menos pues, la mitad o están unos en contra de otros. Es decir, los seres humanos es una especie muy inteligente, pero que se frena a sí misma en su desarrollo. Hay muchísima energía humana invertida en guerras, invertida en vigilancias, invertida en publicidad. Hay muchísima energía invertida en religión. Muchísima energía. Me asombra a mí y a todos, creo, nos asombra cuando vamos a otra ciudad, de las cosas que casi siempre visitamos, seamos creyentes o no, son las iglesias. ¿Por qué? Porque todas las iglesias son obras de arte magníficas a las que los seres humanos le han dedicado muchísimo esfuerzo. Entonces, bueno, dejemos que las iglesias no, pero imaginemos que quitamos la guerra, que podemos lograr que no haya guerras, por lo tanto no hay producción de armas, no hay ejércitos que no producen, solamente consumen, producen pues guerra, destruyen, ¿verdad? Y consumen mucho. Imagínense el sostenimiento de un ejército. Por ejemplo, en México tenemos más de 400,000 personas que se dedican a la vigilancia y al ejército, a la marina. Entre el ejército y la marina son más de 400,000 personas que hay que sostener entre todos los mexicanos que producen la alimentación, sobre todo. Hay que sostener ese ejército. ¿Cuánto cuesta? Imagínense que de repente pensáramos en que no hubiera ejército y que ese ejército se transformara en empresas de producción, que produjeran zapatos, comida,
construcciones. Ahora imagínense que todos los desempleados, que son millones, y los subempleados, que son otros tantos millones, trabajan y producen maíz, y producen computadoras, y producen casas, y producen libros, y producen muebles. O sea, la capacidad de producción que tuviéramos como los seres humanos, si fuéramos cooperativos, sería infinitamente superior a la que ya ahora con el capitalismo se tiene en el mundo, y que hace que sobren alimentos, sobra todo. Hay más zapatos de los que la gente puede usar. Hay más ropa de la que la gente se puede poner. Nada más que está en los escaparates o está concentrada, ¿no? Entonces, si cooperáramos, imagínense que cambiamos, le vamos a llamar virtualmente el chip rivalístico que ha predominado en la humanidad por un chip cooperativo. El desarrollo, el potencial de desarrollo sería enorme. Entonces, ¿cómo le hacemos para cambiar este chip cooperativo? Hay algunos autores y mucha gente que piensa que el ser humano es rivalista por naturaleza, que es individualista por naturaleza. Pero eso ni está demostrado, ni es cierto. Los seres humanos tenemos como esencia la cooperación. El problema es que con el desarrollo de los medios de producción, el desarrollo de las tecnologías, pues no podemos, no, no, se creó esa decisión entre aquellos que, en algunos casos, coordinar. Tú te encargas, por favor, de este aspecto, digamos, de prender las computadoras al principio, y se le olvida, son personas que necesitan que le digan, por favor, prende en este momento las computadoras, porque si le dan la instrucción general, mucha gente se le olvida. Entonces necesitamos cambiar eso y promover la iniciativa, la proactividad desde niños, pero pues no vamos a empezar solamente con los niños. Necesitamos que sus maestros sean proactivos y que sus papás sean proactivos en la medida de lo posible. Y nosotros mismos hacernos proactivos, perseverantes, y algo que se nos dificulta más en América Latina es ser sistemáticos, que es lo que sí tiene la cultura occidental y sobre todo la cultura anglosajona y sobre todo la cultura inglesa y alemana, ¿no? Los anglosajones son los más sistemáticos del planeta. Y los latinoamericanos, quizá los africanos, pero sobre todo los latinoamericanos somos los menos sistemáticos del planeta. Entonces, nosotros como latinoamericanos, como mexicanos, tenemos fortalezas muy importantes que no tienen los anglosajones. Los anglosajones son muy sistemáticos, pero a costa de una frialdad emocional que les cuesta infartos, depresión, drogadicción, violencias, odios, resentimientos. Y nosotros tenemos una problemática de falta de sistematicidad, pero tenemos todavía mucho más capacidad de contacto social, de vínculo familiar, de sentido histórico, de apreciación de la naturaleza que los anglosajones. Entonces, por eso, en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano estamos planteando el proyecto de la sociedad del afecto, para reivindicar nuestra histórica capacidad afectiva, que es muy importante. Somos en América Latina y particularmente en México los personajes históricos más afectivos del planeta. No hay otra cultura, otras culturas más afectivas que las mesoamericanas, las latinoamericanas. Entonces, eso es muy valioso porque nos permite entendernos en muchos momentos mejor, nos permite tener más disposición. Somos los más comunitarios del planeta. Pero nos falta, todas las otras culturas, incluso las culturas orientales, son individualistas y las occidentales son individualistas. Solamente las africanas y las latinoamericanas tenemos sentido de comunidad. Pero las culturas latinoamericanas son de mayor profundidad en su sentido cósmico de comunidad y de naturaleza que las culturas de otros. Entonces, eso hay que aprovecharlo, pero lo necesitamos combinar con sistematicidad para desarrollar la autogestión. Entonces, nosotros queremos desarrollar una universidad cooperativa, una carrera para la formación y desarrollo de empresas cooperativas, que pensamos que este seminario, le vamos a llamar este ciclo, podría ser el germen de una carrera para la formación y desarrollo de empresas cooperativas que permita a los participantes desarrollar su propia empresa como cooperativa y que
pudieran ser asesores e instructores y formadores de otros que quieran formar una empresa cooperativa. Ese es el objetivo general de este proyecto. Y que pudiera trasladarse, ya tenemos un plan de estudios y todo, pudiera trasladarse a formar una carrera de cooperativismo, de formación y desarrollo de empresas cooperativas. Hay algunas carreras, dicen que en Querétaro hay una, que yo conocí una en Perú, pero muchos de esos del cooperativismo es pensado con dos limitaciones que es necesario superar. La primera limitación es que se piensa en el cooperativismo como pequeña empresa, como empresa de sobrevivencia. Y ahí están las cooperativas pesqueras, y hay muchas cooperativas de sobrevivencia. ¿Qué quiere decir de sobrevivencia? Pues simplemente pues, como no tengo trabajo, no tengo un buen empleo, pues aunque sea una cooperativa. Pues ahí ¿no? Y luego, como parte de esto, como es de sobrevivencia, hacen un producto que casi, una cosa muy curiosa es que las cooperativas tienden a producir cosas en muchos casos que no son de uso masivo. Por ejemplo, artesanías y algunos medicamentos especiales o cosas especiales, alternativas. Y yo algo que yo le estoy pidiendo es que no, que pensemos cooperativas que produzcan de buena calidad como para competir y rebasar a las empresas capitalistas de las cosas de uso masivo, como puede ser la comida, la ropa, las casas, el transporte, o sea, la electricidad, bueno, que eso está a cargo del Estado, pero podríamos contribuir de alguna manera. Ahora el SME quería hacer unas cooperativas en ese sentido. Entonces, las cooperativas deberían dejar de pensar en ser pequeñas empresas y pensar en grandes empresas. Por eso una de las ideas de referencia que tenemos es generar un Alter Oxxo que no debiera ser tan difícil desde el punto de vista económico instrumental, es un poco más difícil desde el punto de vista actitudinal, psicológico, y por eso los psicólogos tenemos que participar de manera significativa en este proceso de transformación de las mentalidades, de las actitudes, de las formas de reaccionar de las personas, porque, no es tan difícil pensar que 10 tiendas de abarrotes, 10 misceláneas que están con limitaciones por la competencia del Oxxo, se aliaran, le dieran otra calidad y se tuvieran una marca en común y que fuera cooperativa, con una ventaja, porque el Oxxo pues tiene que dejarle una parte de sus beneficios a los dueños. Mientras que si el Alter Oxxo, llamándole provisionalmente Alter Oxxo, fuera cooperativo, pues lo que se le queda a los dueños del Oxxo se podría distribuir la mitad para los clientes y la mitad para los trabajadores, si pudieran autogestionarse. El problema es que la gente no sabe autogestionarse, ¿no? Entonces, queremos pensar en gran empresa, ¿no? Y la gran empresa cooperativa podría tener ventajas para competir con las empresas capitalistas. Y todavía más si se lograra sensibilizar a los gobiernos nuevos que pareciera que pudieran llegar a tener una sensibilidad hacia el cooperativismo, que hasta ahora no lo han mostrado. Pues hay gente que por ahí me ha dicho, no, pues López Obrador tiene una idea cooperativista. López Obrador casi no ha hablado de cooperativismo. Sigue López Obrador y el esquema del gobierno actual bajo el esquema capitalista y presidencialista que nos impusieron los europeos, históricamente. Entonces, sin embargo, pues si hubiera alguna forma de promoción fiscal de las empresas cooperativas sobre las empresas capitalistas, pues sería muy bueno. Es parte del proyecto del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, y hacer las empresas capitalistas poco a poco cooperativas a través de una figura que puso la Revolución Mexicana y que se enfatizó durante el periodo de Lázaro Cárdenas, que fue el reparto de utilidades. Entonces, el reparto de utilidades puede empezar con un porcentaje bajo, pero habría que hacerlo efectivo. Y el reparto de utilidades podría ir creciendo gradualmente hasta que fuera el 100%. Cada año 1 o 2%, hasta que fuera el 100%. Calculamos alrededor de 35 años para que, si eso empezara a tener vigencia este año, en 35 años, todas las empresas que hoy son capitalistas podrían ser cooperativas. Habría ahí un poco de problema con las actuales transnacionales, pero pues si hubiera esa convicción, se buscan los medios para que
no haya, digo, hay toda una serie de fórmulas, ¿no? Se podría pensar que una empresa capitalista transnacional, digamos Walmart, hay concesionarios mexicanos que obviamente tienen una utilidad, ¿no? Pues podría pensarse que esa parte fuera cooperativa y pues los empresarios transnacionales, porque pues a lo mejor tendrían que tener su parte, mientras no, también las empresas transnacionales a nivel internacional, a nivel mundial, también se hacen cooperativas. Si nuestra propuesta pudiera tener trascendencia, no solamente en nuestro país, sino también en otros países. Entonces, si hubiera apoyo de los diputados, de los senadores, si hubiera sensibilidad de los gobiernos locales, ¿no? Imagínense Sheinbaum en la Ciudad de México diciendo vamos a impulsar el cooperativismo, generemos incubadoras de cooperativas, pues sería una maravilla, ¿no? Para desarrollar esta alternativa y evitar ese rivalismo absurdo en el que nos ha metido el capitalismo, ¿no? Y empezar a ser una sociedad cooperativa, no solamente una empresa cooperativa, sino una sociedad general con actitudes cooperativas, que aprovechar y cuidar a cada uno de sus integrantes, ¿no? Pero bueno, esa es la idea generadora. ¿Cómo se hacen los empresarios cooperativos? Ese es el principal problema. Decíamos que sobre todo la parte psicológica. Entonces tenemos un plan de estudios donde tendrían que empezarse pues, por la filosofía cooperativa, ver sus antecedentes desde Owen del siglo XIX, cómo ha evolucionado, cuáles han sido los problemas del cooperativismo, cuáles han sido sus aciertos, porque hay cooperativas en todo el mundo, con limitaciones, hay que ver las experiencias, la parte histórica, la parte filosófica, los problemas, cómo las cooperativas pueden tener participación social, analizar las condiciones sociales del país y ver dónde están los nichos idóneos para las cooperativas. Por ejemplo, nosotros habíamos pensado, tuvo algunas dificultades de tipo psicológico porque se conflictuaron, pero estábamos pensando en desarrollar una cadena de restaurantes cooperativos, así como el Alteroxo, pues ¿por qué no un Sambors o Vips o Tox cooperativo, con otro nombre desde luego, pero para dar la idea de que podemos empezar a plantearnos grandes empresas cooperativas y no solamente la microempresa que hace ahí algunas artesanías pequeñas y con dificultad las vende, por favor, cómprame este producto porque somos una cooperativa. La idea que nosotros tenemos es que no, que la empresa cooperativa debe ser de más calidad que la empresa capitalista. Entonces, que no rueguen para que les compren sus productos, sino que sus productos tengan mayor solicitud de los usuarios que las de empresas capitalistas. Y obviamente en ese proceso tenemos que aprender a producir tecnología, ¿no? ¿Por qué no software? Aplicaciones para celular, ¿no? ¿Por qué tiene que venir Uber Eats o Didi a hacer cosas que pudiéramos nosotros organizar? Se me antoja mucho una cooperativa de chocolate, ¿no? En México, una cooperativa de reciclaje de basura, que también sería estupendo. Pero ¿cómo empezar, no? ¿Cómo empezar y luego cómo desarrollarla? Bueno, dentro del plan de estudios pensamos que después de verlas en una de las líneas, digamos, una parte sería filosófica, ética filosófica, otra histórica, otra de análisis de los problemas sociales, algunas cosas metodológicas, pero habría una parte práctica. Esa parte práctica sería primero conocer experiencias cooperativas. A ver, cuéntame, ¿no? A un modelo de entrevista y va a una cooperativa y la cooperativa te pepan cómo les va, cuáles son sus problemas, sus limitaciones, sus posibilidades, aprender de las experiencias que se hicieron y más o menos en un corto tiempo decir, pues vamos a planear nuestra propia empresa cooperativa, entonces reunirse un grupo de personas que idealmente debieran tener cierto perfil, ¿no? Debe haber alguien que tuviera más perfil de vendedor, más otro de administrador, más otros de operativos, más otros de cuestiones de financieras, etcétera, y hacer un cóctel. De hecho, en algún momento he pensado en que pudiera convocarse a desempleados, tener como armado un diseño de una empresa, pensemos en un restaurante y entonces buscamos un chef, ¿no? Que esté desempleado. Buscamos gente que pudiera dar el servicio de meseros, gente que pudiera dar el servicio le llaman ballet parking, bueno, estacionamiento, gente que pudiera dar el servicio de el aseo, etcétera.
armar la cooperativa imaginariamente y luego convocar a los posibles, pero donde no haya un beneficiario que no trabaje, sino que todos trabajen y que ganen en función de su trabajo. Una discusión que tenemos con José María, que va a estar aquí dentro de 15 días, José María Rivas, es si todos deben ganar igual, la cooperativa genera ingresos. ¿Esos ingresos se deben repartir igual para todos? ¿O podría haber algunos que tuvieran una aportación mayor y recibieran un beneficio relativamente mayor, y otros que tuvieran una aportación menor y tuvieran un beneficio relativamente menor? Mi convicción es que pudiera haber alguna cosa equitativa y otra cosa especial porque hay trabajos pues que tienen mayor elaboración y que obviamente tendrían que tener una mayor retribución, ¿no? Porque a veces se piensa en las cooperativas, hay luego la tendencia al igualitarismo, que yo creo que es perjudicial. El igualitarismo es perjudicial. No todos son iguales, no todos somos iguales. Unos contribuyen más, otros menos. Desde luego que no se va a pensar en la desproporción capitalista, pero sí, por ejemplo, si hiciéramos un hospital médico y fuera cooperativo, pues probablemente los cirujanos que intervienen a una persona y le hacen un trasplante de corazón, probablemente en el mismo número de horas, digamos, si un trasplante de corazón lo hacen, vamos a decir, en 3 horas o 5 horas, no puede ser que otro trabajo que pudiera ser pues vamos a poner un trabajo más sencillo, el de aseo o el de estacionamiento, en las mismas 5 horas tuviera exactamente el mismo beneficio. Entonces, no, porque hay un trabajo más elaborado, hay más experiencias, más calificado, y eso se debe de tomar en cuenta en las cooperativas. Entonces, hay un poquito de discusión en esto, ¿eh? La gente que históricamente ha querido entrar a las cooperativas busca el igualitarismo, pero eso destruye al final, porque entonces hay gente que se siente injustamente remunerada y hay otros que podrían estar sobre remunerados si la cooperativa tuviera éxito. Entonces, no sería justo. En realidad, la justicia es a cada quien según su aportación. Claro, puede haber generosidad, ¿no? Alguien puede decir, no, yo de mí, lo que me tocó a mí, gané un poquito más, pues cedo para que les toque más a otros o para invertir, ¿no? Para reinvertir. Entonces, pensamos que se tendría que hacer ese proyecto de cooperativa por quienes quieren esa cooperativa. Pensemos que quieren hacer un restaurante. Pues se hace todo el proyecto, necesitamos un local, ¿cuántas mesas? Pensemos 8, 10 mesas, una cosa no muy grande para empezar, sobre todo si todavía no estamos en una cadena. Luego ya se podrían ensamblar en cooperativas que ya estuvieran estructuradas y sumarse a un proceso de cadena cooperativa. Pero pensemos en una cooperativa que va a empezar y quiere poner un restaurante o quiere poner una tienda de abarrotes cooperativa o una fábrica de ropa o de calzado cooperativa, una zapatería cooperativa podría ser, no todo lo tienen que fabricar, puede ser una cooperativa comercial o productora o de servicios también, ¿no? Y entonces sí, bueno, ya tenemos aquí el proyecto, ya nos asesoraron, ya analizamos cómo se hace una empresa, ya lo conocimos, ya nos dieron puntos de vista y aquí está un borrador de proyecto de cómo puede ser una empresa. Los asesores que tienen más experiencia le dicen, sí, más o menos es viable. Bueno, eso ya podría ser un avance. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues empezar a generar colectivamente el capital o los insumos que necesitamos para eso. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos un lugar donde poner nuestro restaurante. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Dónde lo vamos a poner? Necesitamos muebles, necesitamos trastos, necesitamos una cocina, un refrigerador de tal tamaño, todo de acuerdo al proyecto que ya se elaboró. Y entonces, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues necesitamos por lo menos para abrir 150,000, 200,000, 300,000 pesos para abrir el restaurante. Hay cooperativas que pueden ser más económicas, ¿no? Pero igual su proceso de desarrollo pues, bueno, es más lento y por ejemplo, se puede hacer una cooperativa de servicio, también de comida, de servicio a domicilio o de venta de zapatos. Es decir, que no requiera un local más que una cocina. También eso se puede pensar. Pero habría que ver pues el transporte, las bicicletas, las motocicletas, los riesgos, la seguridad, todo eso se tiene que analizar. El caso es que llega un momento en que necesitamos generar algún insumo. Bueno,
Lo que tradicionalmente ha hecho José María es pedir una pequeña cooperación a los cooperativistas. Por ejemplo, él dice que un cooperativista puede aportar entre 1.500 y 4.500 pesos. Y también tiene un beneficio relativamente proporcional, como acciones. A mí eso es una forma, pero no me parece la mejor. Así han planteado varias cooperativas. ¿Qué forma me parece mejor y qué es lo que hicimos en AMAPSI hace 29 años? ¿Cómo surge AMAPSI? Bueno, AMAPSI, pues nadie tenía dinero, todos éramos psicólogos jóvenes, hace 29 años, pues sin dinero, con nuestro salario más básico que ustedes se pueden pensar. Y entonces, lo primero que se nos ocurrió, todavía no pensábamos en formar AMAPSI, sino que es al revés. Pensamos en hacer un congreso de psicología, es decir, un evento. Y en esa ocasión, por fortuna, nos apoyó la directora de la UNAM Iztacala, es decir, hagan el congreso en Iztacala, y fíjense que ella nos dio la idea. Pero si lo hacen en Iztacala, me dijo, y hay ingresos por el congreso, pues esos ingresos quedarían en la universidad. Entonces les recomiendo, dijo, hacer una asociación civil. Y entonces esa asociación civil puede entrar en un convenio con la universidad y le toca una proporción de los beneficios que tenga el Congreso. Bueno, por recomendación de ella lo hicimos. Y entonces de ese Congreso que hicimos en 1990, pues quedaron como unos 120,000 pesos. Y que como no teníamos ni idea de lo que eso significaba no pensábamos en una empresa, en una institución, pues poco a poco, como se hizo el Congreso, empezamos a entrar en relación con otros psicólogos que tenían intereses parecidos de hacer una psicología alternativa, una psicología propositiva, una psicología que no dependiera de la psicología europea y de norteamericana. Y entonces, pues vamos a hacer la asociación. Con ese dinero que sacamos, publicamos un desplegado convocando a la MAPSI. No, afortunadamente no se llevó los 120,000 pesos. Entonces hicimos la Asamblea Constitutiva el 25 de mayo de 1991 en la ciudad de Querétaro. Y ahí se gastó un poquito, pero la Universidad de Querétaro, a través de los docentes de psicología de ahí, pues nos apoyó, nos prestó el auditorio, es decir, se aprovecharon esas cosas. Y después, pues quedó un poquito de dinero todavía. Entonces, una cosa interesante para esto que decía de José María, que él pide la cooperación de los cooperativistas, dijimos, sí es importante que haya una cuota para quienes formen parte de la MAPSI. En la Asamblea Constitutiva se adoptó el nombre, que haya una cuota anual, pero esta cuota debe ser simbólica del compromiso que tienen ellos con la asociación, no puede ser la forma de sostener la asociación. Y pensamos en grande, eso sí. Pensamos en desarrollar pues una asociación muy consistente, con muchas posibilidades, aunque no sabíamos ni cómo. Y entonces pensamos en que la asociación tendría que vivir de sus actividades. Y empezamos a generar cursos. Y los cursos, pues al principio los hacíamos muy poco atractivos. Me acuerdo que el primer curso fue sobre la psicología en Habermas y tuvimos 0 participantes. Nadie se inscribió. El segundo curso fue sobre historia de la psicología en México y tuve una participante, yo di ese curso con una participante. Lo que sí es que empezamos a ver que si había un compromiso, aunque fuera una participante, trabajábamos y hasta la fecha eso lo sostenemos, ¿no? Siempre tratamos de que no, porque pensamos, hay algunas instituciones que dicen, no, pues nada más vino una, pues se pospone o no se hace. Dijo, no, se hace, aunque sea con una, porque ahí ganas un prestigio, ganas una consistencia, ganas una formalidad. Entonces eso lo empezamos a hacer y eso, con el tiempo alguien nos dijo, pues un curso es mucho tiempo de publicidad. En esa época no había tantos medios electrónicos y apenas está dando el curso y ya se van. ¿Por qué no hacen diplomados? Entonces empezamos a hacer diplomados que duran 11 meses y que han sido muy exitosos. Y hasta la fecha estamos haciendo diplomados y es lo que sostiene propiamente la asociación, que pues se ha desarrollado a nivel nacional e internacional. Somos de las instituciones que más han producido libros, tenemos una revista, etcétera. Hay muchas cosas que estamos organizando. Pero
lo que quiero hacerles notar es cómo empezó, de dónde con lo que nos quedó, fíjense las cosas curiosas, con lo que nos quedó del Congreso, rentamos un localito para dar cursos por allá por Insurgente Sur, en la Ciudad de México. Y ese localito nos cobraba una X cantidad de renta, que ya no recuerdo cuánto era, pero pues no, nuestros cursos no fueron tan efectivos y rápido se acabó ese pequeño dinero que se tenía. Entonces, yo por mi cuenta como psicólogo individual y como puse un consultorio de psicología. Y un día se desocupó el departamento de junto de ese consultorio de psicología y con muchas dificultades pudimos rentarlo. Ah, ya me acordé de otro detalle interesante. Hubo un momento en que ya debíamos varios meses de renta del localito que habíamos conseguido, que era muy pequeño, que habían apenas 16 sillas y un bañito, un recodito para la cafetería. Y entonces, me recuerdo, fíjense, este fenómeno es muy interesante. Recuerdo un día que decía, no, es que este proyecto no va a continuar, no puede ser, no es viable. Nada más nos estamos desgastando, estamos bajo presión y sobre todo me tocaba como responder mucho pues de ese dinero que debíamos de renta. Entonces convoqué a una reunión de los participantes y, les dije, y para decirles pues que había que abortar el proyecto, ¿no? Que no podíamos continuar. Pero en esa reunión se da un fenómeno que cuando la gente se reúne cambia mucho su sensación, su actitud. Y entonces nos reunimos y entre todos empezamos a decir, no, pues hay que hacer algo porque pues, este proyecto es muy importante y pues como que se sintió otro ambiente durante la reunión que yo lo había citado prácticamente como sepelio de la MAPSI, pues se volvió un renacer de la MAPSI y ahí alguien propuso, ¿por qué no hacemos una rifa? En esa época las computadoras, las PC, pues eran novedad. Hicimos una rifa de una PC. Y eso nos permitió cubrir un poquito de la renta que estábamos debiendo. Y la señora amablemente nos dijo, pues ya no me paguen los 4 o 6 meses que debíamos, páguenme 2. Pagamos los 2 con lo de la computadora, la rifa. Y poco tiempo después pudimos rentar un departamento junto a mi consultorio, que y además en esa época ya nos dijeron, hagan diplomados, hicimos diplomados y nuestro primer diplomado, 1994, fue un súper éxito, al grado que nos deslumbramos. Y 95 nos puso otra vez los pies en la tierra. Como ustedes recordarán que 95 fue muy difícil, pero sobrevivimos gracias a la perseverancia y a que empezamos a tener una actividad continua. Pero entonces, ¿cómo hacer un capital para poder echar a andar un restaurante o cualquier otra empresa que a ustedes se les ocurra? Entonces, no estoy de acuerdo en que sea de la cooperación. Eso puede ser mínimo, puede ser un poquito, pero la esencia de la experiencia que nos deja esto que les estoy comentando es que hay que hacer eventos. Y digo, yo les propongo a las cooperativas, hagan algo así como una kermés. Una kermés tiene la ventaja de que todo el mundo puede llevar un poco de comida, chilaquiles, enchiladas, tostadas, pozole, etcétera, donarlo o cobrar los insumos, pero poner el trabajo, se hace la kermés y pues de una kermés más o menos bien hecha salen entre 5, 10, 15 mil pesos. Digo, tampoco sale mucho, pero algo sale. Pero a mí más que la parte económica, lo que me interesa ver la kermés es como una formación, como una capacitación. ¿Por qué? Yo les digo, si ustedes no pueden organizar una kermés, ¿para qué van a querer organizar una empresa? Entonces, el principio es que puedan organizar bien una kermés, que se puedan coordinar, que haya cooperación, que haya transparencia, que las cuentas estén bien hechas, etcétera, y se hace un capitalito. Segundo paso, pues ya pasaron la prueba, digamos, de la kermés y salieron bien la kermés, o se hace un balance, qué defectos tuvo, qué hay que corregir, cómo es integrarse mejor. Y después de la kermés, lo que les propongo es, hagan un bazar o una serie de bazares. ¿Cómo se hace un bazar? Pues casi con basura, ¿eh? Digo, casi, quiero ponerlo un poco en esos términos, pero no es propiamente basura, como casi ninguna basura es propiamente basura. Pero que mucha gente, cualquiera de ustedes, piensen en todas las cosas que tienen en su casa de medio uso, que probablemente ustedes tirarían o ya no usan y que las podrían donar para el bazar que van a hacer en tal cooperativa.
Entonces, una cooperativa en proceso, que ya tienen su proyecto, podría decir, pues, dónennos por favor algunas cosas que ya no quieran, libros que ya no vayan a leer, que ya leyeron, muebles, ropa, y de un bazar bien hecho, de un fin de semana, una venta de garage, viernes, sábado y domingo, o sábado y domingo, se pueden obtener 20,000 o 30,000 pesos. Más los 15 o 10 que quedaron de la kermés, pues ya se va haciendo un capitalito. ¿Sí? Bueno, un bazar es más difícil de organizar, pero lo que quiero que observen es que se van haciendo como pruebas y como formaciones. Y ahí se tiene que ver. Claro, esto depende también que haya un buen ensamblaje emocional en la cooperativa. Se necesita una asesoría psicológica. Sucede un fenómeno muy frecuente en las cooperativas. Bueno, les iba a decir desde hace un rato otra cosa relacionada con esto. Bueno, en cuanto hay dinero, la gente se empieza a pelear. Quiere el dinero. Lo quieren ya usar. Ah, pues si se hizo la kermés, pues a mí cuánto me toca, ¿no? Y rápido Y hay un fenómeno también del cooperativismo que es pues que quieren que el gobierno los apoye económicamente, no con capacitación. Danos 20,000, 50,000, 300,000 pesos porque vamos a ser una cooperativa. Y hay programas de gobierno que dan dinero para las cooperativas. Desde hace muchos años está la ley cooperativa, desde Cárdenas, y ha seguido, y hay algunos movimientos, está el Consejo General Cooperativo, que algunos de ellos van a venir a dar pláticas también en este seminario. Ya tenemos contacto con el Consejo Agrario Cooperativista, que también van a venir a dar pláticas en este seminario en fechas muy próximas, en julio. Entonces, ese dinero, si se los da el gobierno, quién sabe cómo pasa, pero desaparece, se diluye, se malinvierte, o sea que hay que tener asesoría financiera también, saber cómo invertir, cómo cuidar los insumos para que no malgastar ese poco dinero que viene del gobierno, en ese caso, o que viene del esfuerzo colectivo. A mí me gusta, como es autogestión, más que venga del esfuerzo colectivo, porque yo he visto que les da dinero el gobierno y se empiezan a pelear porque, a ver, las cuentas no están tan claras y por qué aquí y acá, y hacen como que magia y desapareció el dinero, ¿no? ¿Quién sabe qué pasa? Pero se suma el dinero y luego quieren otra vez intentar que el gobierno les vuelva a dar dinero. Ese esquema de pedirle al gobierno no es, digo, si se puede obtener algún tipo de beneficio en ese sentido, pero verlo como algo secundario, no como algo primario. Porque si no, ya viene un esquema de pues, a nosotros que nos mantenga el gobierno, que nos den, y pues fracasamos, pero en cambio, si es algo autogenerado, ya es el dinero de la kermés, del bazar, de la venta de garage, pues ya es un dinero colectivo que no es de nadie. ¿Sí? Y luego se podría organizar una rifa que en aquella época fue de una computadora. Ahora yo les recomiendo, digo, hacer las rifas. Pues yo les recomiendo para una cooperativa que inicia una rifa de 10,000 pesos. Es decir, que lo que se rifa es el mismo dinero que se está captando, ni siquiera un aparato. Es lo más práctico. Sin embargo, hemos tenido experiencias en que los mismos cooperativistas pues se necesitan vender 1,000 boletos de a 50 pesos cada uno. Si son 10 cooperativistas, digamos, 100 boletos cada quien. Pero ahí es donde empieza a haber fallas porque la gente no tiene habilidad para vender ni la vocación para vender. Obviamente 100 boletos se necesitaría hacer. La verdad es que 50 pesos para ganarse 10,000, pues no está nada mal. Muchos lo compraríamos, ¿no? Muchos que quisiéramos apoyar, pero necesitamos que ese cooperativista pues vaya a lugares donde la gente le puede comprar eso, que no espere que los compradores de boletos de la rifa vayan a buscarlo. Y hemos tenido esa experiencia de que la gente luego no puede vender boletos de rifa. Y es lo que les digo, si no puedes vender boletos de rifa, pues ¿para qué te metes a ser empresario cooperativo? No vas a poder. Entonces necesitamos que aprendas a vender, que aprendas a dar un servicio, a conectar con los clientes. Y eso también es formativo. Claro que habría toda una enseñanza, también una asesoría para eso. Y si ya de una rifa, si van a rifar 10,000 pesos, son 1,000 boletos, o sea, 50 pesos cada uno, pues son 50,000 pesos. ¿Cuánto queda? Pues 40,000, menos el costo de los boletos, que más o menos son 300 pesos, pues 39,700. Si se vendieran los 1,000 boletos. Claro, necesitamos que los 10 cooperativistas o los 20 cooperativistas se comprometan a venderlos. Si no, pues
hay problema, ¿no? Pero eso es parte ya de ser empresario cooperativista, lograr la venta, el compromiso. Si de 100 boletos que te tocaron vendiste 3, 4, 5, pues no funciona. Todavía si vendiste 70, 80, pues bueno, ¿no? 60. Pero si vendiste 20 o 15, pues no va a funcionar así. Claro que se necesita toda una mentalización, una preparación que hay que hacer para eso. Y por eso se hizo la kermés, se hizo el bazar y ahora como tercer paso la rifa, que es un poco más difícil. Pero ahí es donde se van formando los empresarios y ahí tenemos que estar asesorando, pues los psicólogos que tenemos que ayudarles a tener claridad, los asesores financieros, los asesores de ventas, hay formas, hay sistemas de ventas, hay sistemas de procedimientos. Y cuarto paso, que ya es más sofisticado, pues es organizar un evento, como en este caso fue el Congreso, y que podría ser cualquier tipo de evento que pueda tener algún beneficio. Digo, lo que se me ocurre más, de manera más simple, pues es un baile, una cena baile, que no es tan difícil de organizar y que pudiera dejar un baile muy bien organizado, pues más que una rifa. 50, 60, 80, 100 mil, 150 mil pesos. Podría dejar un. Entonces, si suman lo que dejó la kermés, lo que dejó el bazar, lo que dejó la rifa y lo que puede dejar el baile, pues sí, ya tienen entre 150 a 200 mil pesos. Y si tienen ya el plan de inversión, ya tienen su proyecto, cuántas sillas necesitamos, cuántas mesas, la estufa, el refrigerador, los trastes que necesitamos para eso, etcétera. Y ya mientras está ese proceso de que kermés, etcétera, pues nos tenemos que capacitar en cómo en el menú, ¿no? Tenemos que formar el menú, tenemos que ver cómo van a funcionar los meseros, si va a haber un uniforme, no va a haber un uniforme, dónde va a ser el local, cuánto cuesta el local, cuánta gente. Hay todo un procedimiento que va a venir otra persona que sabe de cómo se hace un proyecto para hacerlo viable económicamente, para que inviertas y puedas calcular en cuánto tiempo se recupera una inversión, que puede ser de 150, 200 mil pesos, en cuánto tiempo se recupera y cuánta gente necesitas, etcétera. Todo esto también se necesita analizar. Entonces, junto con la parte práctica, que es esto, secuencia de cómo hacer recursos, también se necesitaría capacitación psicológica, capacitación financiera, capacitación para el trabajo de manera simultánea. Por eso vemos el plan de estudios como paralelo, ¿no? Como de varias áreas, ¿no? Filosofía, ética, historia y práctica, todo eso conjugadamente, ¿no? Dentro de eso, uno de los retos que tenemos, pues, es el uso de las tecnologías. Para competir con las empresas capitalistas, no podemos competir si no estamos, pues, en el desarrollo más elevado de las tecnologías, que no es tan fácil, digamos, como esto del Zoom, que todavía a la gente no se le complica, pero no solamente eso, muchas aplicaciones, muchos software, muchas ideas computacionales, las páginas de Excel para hacer cuentas, etcétera, programas para manejos de datos, todo eso se necesita. Una parte de los cooperativistas tendría que tener esta vocación tecnológica y de manejo de datos para poder darle viabilidad y hacerla competitiva, porque si quieren hacerlo a lápiz y papel, pues obviamente se los come cualquier empresa capitalista, aunque no esté muy consolidada. Pues necesitamos cooperativas de alto nivel y por eso este seminario, esta formación, para que nos vayamos capacitando en todo eso. Y pues hay grupos de personas que tenemos la vocación de contribuir gratuitamente para este proyecto, porque vemos que en eso va el futuro del país y de la humanidad, no solamente del país. Entonces, por eso estamos invitándolos a este seminario, que es una charla, recuerden, son charlas, son diálogos para analizar qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo le hacemos y cómo nos podemos apoyar unos a otros, de tal manera que pronto tengamos varias empresas cooperativistas y que se empiecen a hacer modelos de empresas cooperativistas exitosas. Muchas empresas cooperativistas fracasan también por problemas psicológicos. Por ejemplo, un problema psicológico básico es que, bueno, hay varios problemas psicológicos básicos, porque por una parte dentro de las cooperativas, así como en las parejas homosexuales, una parte funciona como varón y la otra como mujer, porque están los roles establecidos, así también en las empresas cooperativas tiende a unos a asumirse como empleados y otros a asumirse como patrones y se empieza a dar esa disociación. Entonces, ¿cómo hacer que todos puedan ser coordinadores a diferente nivel
y que se sientan trabajadores y que no haya una especie de supremacía de nadie, ¿no? De que todos sean coordinados. Y dentro de esto, otro problema básico es la rigidez de los puntos de vista. Los cooperativistas suelen ser personas inquietas que tienen puntos de vista, pero a veces están demasiado cerrados. Se les dificulta, es una dificultad de Occidente y del mundo en general, se les dificulta dos cosas en ese sentido. Una, ser receptivo con lo que dice el otro. Casi siempre las personas quieren decir, pero escuchar es muy difícil. Tenemos que practicar la escucha para entender el punto de vista del otro. Igual en la familia, ¿no? Del hijo, del hermano, del papá, de la esposa, entender la otra lógica. Pero la tradición es cerrarse, es cada quien su punto de vista y por eso la polaridad, pero es parte de la formación histórica que nos ha derivado Occidente sobre todo y la historia humana. Entonces, la nueva etapa tiene que pasa porque las personas se vuelvan receptivas a otros puntos de vista. Y si eso es posible, se da el segundo punto, que le vamos a llamar la construcción de consensos. De muy pocas habilidades a nivel mundial para construir consensos. Y por supuesto en México. Entonces la gente se empieza a pelear por cosas absurdas, por ser razones, no le encuentra las fórmulas de integrar. Hay algunos líderes que a veces se imponen, como podría ser ilustrativamente López Obrador, que ha sido a veces criticado porque él tiene un punto de vista y los demás pues dicen, bueno, si dice López Obrador, se someten y ha generado un consenso, desde luego López Obrador, por eso gana las elecciones en el 2018, porque generó un consenso en torno a él, pero no siendo receptivo. Lo generó pues a base de manejos políticos que él sabe hacer muy bien, de cómo dirigir, cómo priorizar algo, y a base de su honestidad y de su valentía, que pues sí ha sido ejemplar en muchos momentos, pero también con una voluntad que a veces mucha gente dice, bueno, ¿por qué? ¿No? Se daban casos ahí cuando López Obrador, pues cuando todavía no era presidente, que los diputados de su partido, en su momento el PRD, votaban un día en un cierto sentido, en la noche se reunían con López Obrador y al día siguiente votaban al revés, porque los convencía de otra cosa. Tiene mucha habilidad López Obrador para eso. Pero ese no es el futuro que queremos, donde una persona finalmente haga que su voluntad predomine. Y es lo que muchos dentro de las cooperativas quisieran lograr, ser los caudillos o los líderes, y se les dificulta el consenso. Entonces, no, lo que queremos son fórmulas, lo que proponemos son fórmulas de consenso, donde la gente puede integrar diferentes puntos de vista con imaginación, con perspicacia, con agudeza para encontrar una ruta que pueda ser eh, adecuada, que pueda ser bien recibida, bien aceptada por el grupo. Entonces, hay técnicas para ser receptivos, para formar consensos, y eso es lo que los psicólogos del trabajo, los psicólogos estamos trabajando, de cómo generar consensos, y les podemos ayudar a la gente a generar consensos, cómo resolver conflictos. La gente se pelea, les enseñamos una técnica en uno de los cursos de cooperativistas que dimos con la incubadora, y se sorprendieron, dijeron, si hubiéramos conocido esta técnica, no hubiera fracasado una cooperativa donde estuve, dijeron varios. ¿Y cuál es la técnica? Bueno, la técnica es muy sencilla, que le llamamos el cabildeo, ¿no? El cabildeo es que cuando en un grupo, lo hemos estudiado como psicólogos, cuando un grupo le presentas una idea novedosa o distinta a la que ya el grupo está habituado, generalmente va a tener resistencia, va a decir que no. Entonces, ¿cuál es la técnica para generar el consenso, el nuevo consenso, nuevas posibilidades de pensamiento? El cabildeo. Y ese cabildeo lo tomamos pues, de cierta técnica que usan en la Cámara de Diputados cuando están más aguerridos, suspenden, dicen vamos a hacer un receso. ¿Y qué pasa en el receso? Pues pasan cosas que luego hacen que después del receso ya tengan una fórmula de acuerdo. Pues en el receso lo que pasa es cabildeo, platican, sobre todo los coordinadores de las bancadas, negocian como a veces ellos están acostumbrados. El caso es que en corto la gente se entiende mejor que en grupo cuando no se puede entender en grupo. Entonces se propone que cuando haya mucha tensión en un grupo se decrete un receso y haya cabildeo, platiquen en corto, 2, 3 personas, y de ahí generen propuestas para que cuando se vuelva a reunir el grupo de 10, 15 o 20 personas estén más preparados para salir con una fórmula integradora y no una fórmula vencedora.
La democracia, como se ha entendido y que desgraciadamente sigue así, es como a ver quién le gana a quién, ¿no? La idea de los partidos es a ver quién le gana a quién sale derrotado. Y en la democracia, como se ha entendido desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, siempre hay un derrotado. ¿Y qué va a pasar con el derrotado? Pues genera resentimiento, genera pasión, genera coraje. Entonces, ese tipo de democracia lo único que hace es que al rato haya venganzas y manejos, ¿no? Que, de todo tipo, ¿no? Desde conseguir votos, hacer trampas. ¿Por qué? Porque hay pasión contra el otro. Entonces necesitamos un tipo de democracia que es la que estamos construyendo con el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, donde no haya derrotados. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues donde haya consensos. Que el caso de que, digamos, si 95% está inclinado hacia una cosa y solamente una o dos personas están hacia otra, bueno, pues a lo mejor que se queden con su idea y para no desgastarnos tanto. Pero si es 30 o 10 o 20% que están hacia un lado y el otro 60 o 70 o 80% hacia el otro, se necesita replantear las cosas hasta tratar de integrar a esa parte significativa a una fórmula que sea buena para ellos también. Eso es lo que más necesitamos aprender en este seminario y para formar cooperativas, que no se pelean y al rato. La verdad es que también en las cooperativas hay abusos. Eso del restaurante cooperativo que intentamos, pues se dio que quienes manejaban el dinero, una de las personas que manejó el dinero, pues de repente lo esfumó, ¿no? Y digo, esfumarlo en el sentido lógicamente metafórico, porque pues que se gastó para esto, pero no tengo la nota, se gastó para el otro, pero tampoco, de repente yo le di el dinero a tal y pues ya no se sabe qué pasó. Pues no, las cuentas tienen que ser muy claramente administradas y eso hasta en las empresas capitalistas se cuida mucho, ¿no? Y más en las cooperativistas porque hay muchos intereses. Entonces son cosas que tenemos que hacer para armar cooperativas, para hacer autogestión y para aprovechar las infinitas o grandísimas potencialidades que tienen nuestros países, nuestro país México, y que necesitamos ser la muestra probablemente a nivel mundial de una nueva forma de cooperativismo que tiene que ver con esta filosofía, pienso yo, que estamos planteando, ¿no? Que va a ser un cooperativismo diferente, un cooperativismo afectivo, de consenso y de desarrollo y de sustitución de las empresas capitalistas y de que todo el mundo tenga trabajo, ¿no? Entonces, ahorita que está mucho el desempleo, sería un momento propicio para convocar, para invitar a que la gente se metiera a esto, sabiendo todos estos riesgos, que no es tan fácil pues pasar de los esquemas capitalistas a los esquemas cooperativos, no es tan fácil, pero pues dice Machado y dice Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar y hay que empezar a hacer ese camino porque si no, pues la humanidad y el medio ambiente se siguen deteriorando por los esquemas egoístas, tradicionalistas, capitalistas y que ya es necesario darle un giro, ¿no? Para darle un alto. Pues con eso daría yo una introducción. Los invito ahorita a dialogar. Pueden levantar la mano. Los que ya saben que en el chat, digo, en la parte de participantes, hay una, ponen la parte de participantes, lo abren y hasta abajo sale levantar la mano. Y ahí levantan la mano. Vamos a dialogar y pues los invitamos a que se mantengan en este seminario, si no todas las veces, una proporción alta de las veces y a que inviten a otras personas porque pienso yo que esto puede tener mucha potencialidad. Así que aquí nos veremos todos los jueves, sobre todo en la coordinación de eso está Marcela Parra, que está aquí también, y está Alberto Ojeda. Entre los tres vamos a estar ahí coordinando y si alguien más quiere participar en la coordinación, porque pues vamos a tenernos que distribuir esto de hacer pues la coordinación, el estar al pendiente, invitar a otras personas a participar. Alejandro, ¿quieres participar? Ya es el primero que levanta la mano. Alejandro, Sí. por favor. Bueno, buenas noches. Mencionaste muchas posibilidades de hacer cooperativas. Yo los invito a que hagamos una lista de posibles oficios, que hagamos esa tarea. Igual me dirán otra ustedes. Oficios y a lo que nos dedicamos nosotros. Digo, como tú sabes, yo tengo un proyecto ahí en puerta, ¿no? Pero podemos trabajar yo también hice cursos de cooperativa, pero sí hacer una lista en qué podemos hacer
que podemos desarrollar, ya sea para dar cursos en la universidad que tú mencionas o para llevar a cabo, ¿no? Que viéramos un espacio o colonias o estados donde existieran esa posibilidad de desarrollar esa cooperativa o esas cooperativas y sacar presupuestos, hacer una pequeña tarea de qué podemos, yo creo que hay muchísimas actividades que podemos desarrollar. A mí se me ocurren dos cosas, el reciclaje que tú hace rato mencionaste, ¿sí? Que hay muchísimas cosas ahorita que se pueden reciclar. Y la otra es una purificadora. En esa purificadora podríamos trabajar todos los que entráramos, porque yo también no soy partidario de que el que no trabaja gana. Pues Marx mismo dijo, a cada quien su trabajo, a cada quien su necesidad, ¿no? Es decir, hay un porcentaje que se puede quedar en la cooperativa y se le da un porcentaje al que no hace nada, pero será mínimo. Digo, no soy tan partidario de eso, pero bueno. Entonces, si podemos hacer ese ejercicio de oficios, trabajos y nuestras especialidades, con las posibilidades que puedan existir en nuestro entorno, yo creo que podríamos avanzar un buen, ¿no? Nada Sí, muy más. bien. Nos está proponiendo aquí en el chat, con esto, con respecto a esto que dice Alejandro, nos está proponiendo Pati Hurtado que se haga un directorio de los participantes y que hagamos una lista de las propuestas por desarrollar. Entonces ya hizo ahorita una propuesta Alejandro y podría articularse con otras propuestas que van a ir surgiendo a continuación. Y la idea sería también esto, irnos conociendo, irnos haciendo comunidad en este seminario y ver qué posibilidades podemos articular, desarrollar. Algunos de ustedes seguramente van a ser ponentes en una de estas charlas y pues entre todos vamos a poder sacar cosas muy interesantes. Olaf quiere comentar. Muy buenas noches a todos. Primeramente, te quiero decir, Marco, que cuentas conmigo, ¿verdad? Para el comité organizativo de toda esta cuestión. Me tomé la libertad en conjunto con Pablo López Figueroa de invitar a nuestro amigo José Guadalupe Armenta, que aquí está conectado en el chat. Él es el presidente del cooperativismo a nivel nacional. Y hemos estado hablando de muchos temas, por ejemplo, un tema que le atañe a Pablo allá en Tabasco, es el de los que producen el cacao, ¿no? Ellos tienen grandes problemas porque pues lo compran los grandes acaparadores que vienen siendo de muchas generaciones y son los que se hacen o son los que son ricos, ¿no? Entonces Pablo tiene esa preocupación y tenemos varias reuniones con el equipo de mi amigo José Guadalupe, viendo cómo vamos a trabajar para que se empiecen a autogestionar y, ¿por qué no?, en un futuro ya ellos puedan hacer todo el proceso y hasta la exportación pues del cacao. Y como bien dices, podemos ser cooperativas en varios estados, pues del chocolate, de muchas cosas. Ese es un tema, ¿no? Otro, como bien decías, de los pescadores. Y bueno, tenemos aquí la experiencia de José y pues sería muy bueno porque él pues ya tiene años en esto, llevando las cooperativas, las cajas de ahorro, un sinfín de cosas que podría abonar mucho al grupo, ¿no? Y él pues ya es parte también del equipo aquí en el consejo. Y bueno, no sé si ahorita podrían darle la palabra para que él externara algo, ¿verdad? Sí, Muchas gracias y cuenta conmigo, Marco. gracias, Igor. Olaf es muy importante. Entonces ya seríamos 4 los que estaríamos como coordinadores de este proyecto, que sería Marce, Alberto, tú y yo. Y vamos a ir comentando cómo nos vamos a distribuir también las actividades. Bienvenido, José Guadalupe Armenta. Yo creo que sí, le vamos a, obviamente, a dar la palabra. Nomás estaba antes Alberto y luego te tocaría a ti, José Guadalupe. Y nomás quería decir que pues José Guadalupe sería muy importante que estuviera en una de las charlas y le quiera proponer el 23 de julio para que él sea el ponente inicial y luego entre todos dialogaremos. 23 de julio es jueves a las 8 de la noche como hoy, pero ya tengo las otras fechas, ya están llenas ya.
Entonces ya está todo julio lleno, pues luego les paso a los miembros del equipo el programa porque ya hay varias personas que se han anotado y desde luego si alguien quiere anotarse, ya sería para agosto, pero ya se pueden ir anotando desde ahorita. Quien piensa que tiene una experiencia, una idea que aportar a este seminario, lo podemos y que siempre haya una persona de referencia y luego dialogamos sobre eso, ¿no? Entonces, tendría la palabra primero Alberto y luego José Guadalupe. Gracias, Marco. Buenas noches a todos. Su servidor Alberto Ojeda, integrante del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Tenemos la comisión de vinculación con otras organizaciones y recientemente encargado de la coordinación en el Estado de México, sujeto todavía a aprobación por asamblea. Pero hemos tenido experiencias, hemos tenido acercamientos con otros referentes, en el caso concreto de Naucalpan, en Naucalpan, Tlalnepantla, en donde se está implementando un proyecto. Yo he participado de manera aislada, pero quiero resaltar esto por la importancia que se está generando en torno a este modelo, que no es nuevo. Obviamente este es un modelo que data desde 1880 y tantos. El compañero José Guadalupe Armenta lo sabe muy bien. Hemos seguido también sus conferencias, pero quiero resaltar, no sé si no caiga en una situación de alarmismo, pero estos espacios se están abriendo en un contexto de una emergencia sanitaria y de manera casi paralela de una emergencia económica, donde obviamente los sectores más desfavorecidos, pues nuevamente son los sectores populares. Y me llama mucho la atención que desgraciadamente no se hayan presentado precisamente los representantes de algunas colonias y municipios de Coyotepec, por ejemplo, y de otros municipios que invitamos, que tienen todo el ánimo de organizarse. Ya se les ha planteado la importancia de formar cooperativas como un espacio de participación en donde los principios de solidaridad, de trabajo común, pues son predominantes, y para tener un modelo alternativo ante este modelo económico capitalista que pues está en su fase final. Por lo tanto, trato yo de ser más pragmático. Escucho constantemente pues el problema que están enfrentando las personas, básicamente en cuanto a la carencia de empleo. Yo vivo aquí en el municipio de Tlalnepantla, en el Rosario, y pues hay condiciones de hacinamiento que nos permiten escuchar las discusiones de los matrimonios en torno a cómo solventar una serie de necesidades económicas y situaciones que obviamente se convierten también en trastornos psicológicos. Entonces, me llama la atención que no estén los compañeros. Esto habla de que pues están más preocupados ahorita o más ocupados en corretear la chuleta, como se dice en la jerga popular. Andan correteando la chuleta y esto pues obviamente invita a la reflexión de ser más pragmáticos. Y entonces, mi estimado Marco, pues a mí sí me gustaría tomarte la palabra y decir, bueno, pues si no somos capaces de organizar una kermés, una rifa, pues no vamos a ser capaces de organizar una cooperativa. Pongo a consideración de este grupo una propuesta que pudiéramos hacer en la explanada de Amapsi, en donde está el árbol de la Victoria, y en donde ya hemos hecho eventos culturales año con año. Se hace el tequio, organizamos el tequio, se organiza el grito de independencia, etcétera, y es un espacio que se ha venido recuperando. Entonces la propuesta sería que pudiéramos hacer un tianguis de trueque cultural y ecológico. En AMAPSI, bueno, pues hay estudiantes a nivel licenciatura. Creo que varios de los aquí presentes podríamos participar con una mesa de libros
de libros, que se pudieran hacer trueques, libros con otros libros o libros con productos agrícolas. Nosotros tenemos contacto con dirigentes de organizaciones campesinas, concretamente con el diputado Max Correa, que está muy metido también en estas cuestiones del cooperativismo y está empujando muy fuerte. Podríamos invitar a algunos productores de algunos productos como frijol, etcétera, y que se pudiera hacer un trueque, no sé, aquí podemos hacer una lluvia de ideas, ¿no? Cambiar trueque, perdón, hacer cambio de libros por frijol o botellas de PET por un kilo de frijol, no sé. Pero de aquí pueden surgir muchas ideas, pero creo que lo que importa es empezar a hacer un ejercicio que nos pudiera, como dice Marco, nos permitiera empezar a conocernos y ver qué tanto compromiso hay. Propongo trueque porque prácticamente no se maneja dinero. Es intercambio de bienes, incluso de servicios, también se podría hacer de tiempo. Si, por ejemplo, viene un compañero que es carpintero, dice, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trueque de 2 horas, 4 horas de mi trabajo por, no sé, 5 kilos de frijol o alguna otra actividad. Entonces, espero haber sido claro. Esa es una propuesta muy, muy concreta, independientemente de que, pues, estamos trabajando, ¿no? Yo en lo concreto, la próxima semana me toca exponer sobre agricultura urbana. Creo que la agricultura urbana, ante esta falta de garantía de abasto alimentario, recordemos que prácticamente en el país el 50% de la producción alimenticia de los granos está en los pequeños productores. El otro 50%, bueno, el otro 30% está en los grandes productores de granos que están en el norte del país y que exportan a los Estados Unidos. Y hay otro considerable porcentaje que es de importación. Entonces, por eso yo he metido el tema de la agricultura urbana, que obviamente no es nuevo, para que pues la gente con este ánimo de ir logrando cierta autosuficiencia alimentaria, pudieran ya las familias consumir, producir y consumir sus propios alimentos, ¿no? Entonces, se están haciendo muchas cosas. Es primera vez que tenemos este contacto con prácticamente casi todos ustedes, y hay más ideas en las que seguramente nuestro amigo José Guadalupe también nos puede orientar bastante sobre estos temas. Gracias, Marco. Muy bien, Alberto. Alberto Ojeda será el expositor la próxima semana para que se vayan familiarizando con él. Quisiera tomar al vuelo la propuesta de Alberto antes de darle la palabra a José, muy brevemente, solamente para decir que sería bueno hacer una tabla de trueque, parecido a lo que ya nos decía Alejandro. Es decir, por ejemplo, yo les podría ofrecer una sesión terapéutica, entonces podrías poner una lista, ¿no? El doctor Murueta, o aquí habíamos varios psicólogos, ofrecen sesiones terapéuticas. Y alguien podría decir, yo ofrezco servicios de carpintería. Bueno, ¿cuántas sesiones terapéuticas equivalen o podría ser por una mesa, o por un librero, o por un escritorio? Entonces podríamos ir haciendo así como una tabla de trueques posibles entre diferentes tipos de servicios o productos que estamos generando. Marce da clases de inglés, entonces a lo mejor le puedo cambiar 2 sesiones terapéuticas por una clase de inglés, y así, ¿no? El caso de pues, Víctor Portillo, que hace corrección de estilo, ¿no? Le podría hacer una clase o 2 clases de inglés por una corrección de estilo de no sé cuántas cuartillas. Entonces podría ser un tablado de trueques que podría ser muy interesante y que podría orientar para que se vaya sistematizando. Acuérdense, el reto es la sistematicidad, si no las cosas suelen ser como un poquito improvisadas y eso tiende a fracasar. Entonces, si lo sistematizamos es una de las claves para tener éxito empresarial. Le damos la palabra a José Guadalupe Armenta para su saludo y que nos dé su comentario sobre lo que estamos comentando ahora.
José Guadalupe, por favor. Muchas gracias, estimado Marco Eduardo. Qué gusto conocerte. A todas las compañeras, compañeros, muchas gracias por la invitación. Bueno, como de alguna manera ya les ha comentado Igor, estuvimos platicando con el compañero Pablo sobre los proyectos que tienen como movimiento nacional. Coincidimos en varias visiones, en varias cosas, prácticamente hasta en el nombre, ¿no? Ustedes son Consejo Nacional y nosotros somos un Consejo Superior, y a lo mejor suena muy rembombante, pero bueno, así está en la Ley General de Sociedades Cooperativas y bueno, pues hay que ajustarnos a ello, ¿no? Nosotros somos un movimiento de sociedades cooperativas, que es una organización que es parte del sector social. En el sector social, pues es más amplio, están sindicatos, ejidos, cooperativas, grupos de personas organizadas, preferentemente trabajadores. Sentimos que esta parte del artículo 25 nace como una de las del pacto social clasista, con lo cual el constituyente de 1917 pues quiso plasmar ahí el equilibrio entre diferentes sectores, diferentes empresas, diferentes tipos de empresa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos representantes del sector social con todo este tipo de organizaciones que se integran, y eso precisamente nos permite poder coincidir en la visión y la identidad del movimiento que ustedes, en el que ustedes son parte y que dirigen. Ya platicamos con Pablo, nos pusimos a sus órdenes, he platicado con los compañeros del Consejo Nacional y están en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta con ustedes en los proyectos que ustedes así lo soliciten. Nosotros también pertenecemos a movimientos internacionales, como es la red de RIPES, que es una red intercontinental. La sede está en España, pero también hay en Latinoamérica, en Asia, en África, o sea, en todos los continentes está representado. Tenemos una red también latinoamericana que se llama COLACOT, que es la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores, que es de toda Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, una serie de alianzas con organizaciones del sector de la economía social, tanto nacional como internacional. Estoy de acuerdo en que este proceso del que estamos platicando en este momento, pues es una respuesta a la situación que se está dando de crisis, primero sanitaria y después por la paralización de la economía o de las actividades económicas, pues una crisis económica, y que para poder salir de ella, pues yo creo que sí nos vamos a llevar un año para más o menos buscar equilibrar la balanza económica tanto en importaciones como exportaciones, pero lo más importante a nivel nacional será el recuperar la capacidad de compra, la capacidad de adquirir los insumos suficientes para el buen vivir de todos los mexicanos. Entonces, esto podemos verlo con una proyección propositiva de decir que es una coyuntura en el cual nosotros, con esa capacidad organizativa que tenemos en todas las comunidades, pues será para nosotros una oportunidad de posicionarnos. Se ha manejado mucho a nivel internacional que tenemos que pensar que tenemos que llegar a un nuevo amanecer, a una nueva normalidad que le han dado en llamar a nivel internacional. No sé hasta dónde estemos preparados para eso, para
evolucionar hacia esos espacios, hacia esas situaciones, ¿no? Creo que al final de cuentas unos añorarán el aspecto neoliberal que les permite poder tener dinero, poder tener recursos para poder comprar lo que quieran en una dinámica de consumismo, pero también habrá muchos, de igual manera, que cambiará su forma de ver las cosas, ¿no? Ya habló el compañero Alberto Ojeda de cuestiones de trueque, de podernos ayudar de manera conjunta, de ser solidarios, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo que tenemos que poner al centro, desde nuestro punto de vista, es la capacidad de organización. Actualmente, si ustedes observan, la producción de productos y bienes, de productos y servicios, es suficiente. Cubre de sobremanera las necesidades de toda la población, porque después de 3 meses de que se paralizó la producción, sigue habiendo insumos. Quiere decir que había mucha sobreproducción. Hay una estadística de que se dice que el 34% de los alimentos se tiran. El 34% no es cosa menor. Y eso es lo que se tiene registrado. Entonces, hay una sobreproducción. Y aquí no se trata de que nos organicemos para producir más, porque se va a saturar el mercado. Aquí lo que nosotros hemos analizado después de una serie de estudios es que consideramos de suma importancia organizar el consumo y transitar hacia un consumo responsable, ¿verdad? Pero bueno, ese es un proceso formativo, de educación, de concientización, de etcétera, etcétera, que aquí Marco, como buen psicólogo, pues sabrá perfectamente de lo que estamos intentando explicar, ¿no? Entonces, por eso resulta de suma valía el Consejo Nacional que ustedes han integrado y que ustedes han desarrollado, porque eso nos va a permitir organizar a las personas hacia un estadio que vaya hacia el consumo sano y responsable de todas las personas. Entonces, bueno, nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes. Sí, muchas gracias. Que haya esa participación mutua. Nosotros colaboramos con ustedes y ustedes como Consejo Nacional nos ayudan a fortalecer al Movimiento Nacional de Cooperativas y hacemos una organización sólida, fuerte a nivel nacional. Y bueno, claro que sí. los mejores deseos para todo este proceso que están realizando. Gracias. José Guadalupe, te había propuesto que tú hicieras la ponencia del día 23 de julio. ¿Cómo ves? Que tú nos narres tu experiencia en el Consejo Nacional de Cooperativismo que tú estás coordinando. ¿Podría ser? Sí, con todo gusto. Nada más ahorita les pongo ahí mi celular para que lo registren. Sí, por favor. Y que me pudieran mandar los requerimientos metodológicos. Nada más es una charla. Si quieres presentar diapositivas, se puede, ¿no? También en estos aparatos. Pero si no, así como estamos hablando ahorita, de manera sencilla, poco a poco podemos sistematizarlo, ¿no? Entonces, contamos contigo para el día 23 de julio a las 8 de la noche para que nos narres tu experiencia y te podamos comentar, preguntar y de ir viendo cómo nos articulamos poco a poco, ¿no? O cómo aprendemos los unos de los otros. Es presidente del Consejo Superior de Cooperativismo. Entonces, que nos narres, por favor, la historia del Consejo Superior de Cooperativismo, sus dificultades, sus aciertos, sus anhelos, sus propuestas, sus ideas. Sería muy interesante para este seminario. Me dice Alberto Ortuño que contemos con él, en la coordinación me imagino también.
hay varias personas que ya pusieron sus datos. Lili Rincón de Alvarado, Veracruz, también ya dice, ¿se podría realizar una cooperativa de consumo familiar? Pues sí, estaría muy bien. Karen nos pregunta por el programa de las siguientes conferencias. Bueno, charlas le vamos a poner porque quiero que sea algo un poco más, bueno, queremos que sea un poco más, no tan formal, que sea más dialogado, ¿no? Entonces, vamos a estar difundiendo el programa. Yo quisiera preguntar si alguien, no sé si Marce o Laf o Alberto o Beto Ortuño, pudieran tomar nota de los datos que están en el chat para que los podamos sistematizar también y tenerlos a la mano, ¿no? Alberto Ortuño ya también dejó sus... luego nos dice Patricia Hurtado es docente, ponente, instructora de diversas actividades, puede participar con eso en el trueque también. Víctor Portillo también deja sus datos. Esther también es importante lo que dice, que es integrante del equipo del diputado Max Correa, Esther Vargas. Y pones a nuestra disposición sus habilidades en paquetería de Office, así como herramienta de diseño gráfico, además de otras actividades. ¿Sí? Bueno, también José Guadalupe nos deja su teléfono y Marce nos dice que ya los está anotando todo esto, ¿no? Entonces ya ahí está el correo también de Elizabeth Casanova también. Pues está saliendo interesante. Le vamos a dar la palabra a Eliseo y después a Marce. Buenas noches. Tuve algunas Adelante. dificultades para... Buenas noches. Tuve algunas dificultades para conectarme y creo que las sigo teniendo porque no me escuchan. Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, solo para el comentario de que en esta reunión ha sido productiva. Para ser la primera, yo conté hace unos momentos 19 y bueno, quién sabe cuántos más hayan agregado. Entonces, en ese sentido, pues que los que nos agregamos hoy, participamos hoy y los que en las próximas reuniones se sigan enriqueciendo el número de participantes para engrosar ese padrón que han propuesto. Y entonces, no sé, a la cuarta reunión ya tendremos un padrón suficiente como para ir definiendo cómo aplicar el sistema cooperativo y en qué ramas. Aplica en todas las ramas de la economía, pero lo que nos golpea más urgentemente a la sociedad o a todas las sociedades, la cooperativa de consumo. O sea, es lo que vemos al final, pero tenemos que hacer contacto con las cooperativas o dónde hacer las cooperativas de producción. ¿Sí? Entonces, yo sugiero que una vez por ahí como a la cuarta sesión ya hagamos un corte de cuántos y cuántas personas que del campo se han agregado y que nos puedan informar, empezar a informar de cómo se hace el proceso productivo para irlo enlazando al proceso consumidor. Sí, eso nos dará una idea más práctica de cómo aplicar y cómo abatir costos a la hora de hacer el traslado de esas mercancías. Entonces, por ahí en la próxima reunión hacemos un recuento y a ver si se siguen agregando, ojalá y nadie se retire. Sí, sería bueno invitar a alguien que tenga experiencia en cooperativas de consumo, cooperativas de ahorro y crédito, también son muy interesantes, muy importantes, ¿no? Producción, ahorro y crédito, consumo, servicios. Exacto. En todo aplica el cooperativismo, en todo aplica. Pero entonces ya tendremos mayor número de personas, algunas con toda la experiencia que nos han dicho los que están participando ahorita, y se agregarán otros que tienen la misma experiencia, ¿no? Y más la experiencia que vamos tomando algunos que tenemos experiencia en algunas otras ramas de la economía, pero pues nunca habíamos definido el sistema cooperativista como que pudiera aplicar como nos lo exige ahora la economía para el futuro, por lo que viene después de lo que estamos pasando con la contingencia sanitaria. Sí, muy bien, Eliseo. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Marce. Listo. Ok. Bueno, pues miren, ya dejé yo mi correo electrónico. De hecho, en los volantes está este correo electrónico. Por lo general ya muchos me han contactado por correo. Si gustan, a ese correo donde me pidieron la inscripción, me pueden mandar sus datos
y con qué desean cooperar, o si es que quieren dar una ponencia, para entonces yo hacer el listado y en la próxima reunión presentarles el listado. Sí, o mandarlo por WhatsApp también. Nada más. O mandarlo por WhatsApp, así es. Ajá. Y nada más. Ajá. José Guadalupe Armenta, ya tenemos cubierto junio y julio. Entonces, ya hay que hacer ese programa para que todo el mundo lo tenga. Y propongo a Alejandro o a Alberto Ojeda para que vayan haciendo esta tabla de trueque. Ya algunos ya pusieron qué pueden ofrecer, como Esther Vargas, que ya dijo que puede dar estos servicios de paquetería, ¿no? De office y de diseño. Y así yo, pues, los psicólogos podríamos dar consultas y cada quien como proponía Alejandro, pero habría que ir haciendo el registro y haciendo la tabla de qué hay y con qué se puede, por qué se puede cambiar, Sí. más o menos hacer una tabla de equivalencias y también le podemos ir difundiendo esa, ¿no? Sí, sí, por lo general a todos les respondí, y entonces yo les pido a cada uno de ustedes que tienen alguna propuesta, ese correo, y entonces, por ahí dejé mi correo electrónico. Sin embargo, mañana voy a lanzar ya el segundo volante y ahí viene mi correo electrónico para que si gustan por ahí darme sus propuestas, yo pueda armar esa lista. Muy bien, Marce, pues ahí está. Ajá. Eso. Ahorita en este momento no hay Ok. manos levantadas y yo quisiera proponerles que en general tratemos de no rebasar las 10 de la noche, que sea una hora, hora y media, máximo 10 de la noche el seminario, y que pues, vamos a estar continuamente en esto. Entonces, si se queda algo en el tintero o en la idea, pues la siguiente lo planteamos sin ningún problema. Ahorita tendríamos entonces unos 6 minutos si alguien más quiere utilizarlos para intervenir, o ya cerramos esta primera sesión y aquí nos vemos dentro de 8 días. Patricia Hurtado, coopero en lo que se requiere, sobre todo a nivel de capacitación y formación académica. De acuerdo. Lisbeth Casanova, muchas gracias. Aymara ya dejó sus datos. Entonces hay que ir haciendo la lista, ¿verdad? Ya la está haciendo Marce. Pues si no tienen preguntas ni más comentarios, podríamos ir. Yo nada más una pregunta, perdón, una pregunta, Marco. Yo no, ¿sí me oyen? Sí. Sí, se escucha bien. Es que yo no puedo enviar mis datos, no sé cómo hacerle. En el chat hasta abajo hay en el chat, dice enviar a todos, pero no sale el mensaje. Más abajo de donde dice enviar a todos, ahí dice escribir mensaje aquí. Ya escribí el mensaje. El problema es que dice a todos, pongo todos, pero... Está bien, al final de escribir el mensaje le das enter, como en el chat del WhatsApp y ya. O sea, si nomás lo escribes, no se envía hasta que ya le está. das enter. Ya pasó. Exacto. Tan simple. Faltaba el enter. Bueno, pues un gusto iniciar este seminario de economía autogestión económica y cooperativismo. Espero que les haya gustado, que les haya sido de interés. Contamos con todos ustedes y que nos vemos por aquí a las 8 de la noche, próximo jueves, con Alberto Ojeda, con el tema, Alberto. El tema es agricultura urbana y formación de cooperativas. Estamos partiendo de este tema por lo que comentaba anteriormente y dado que hay compañeros de otros municipios, principalmente del Estado de México, que pues son comerciantes, son artesanos, son músicos y ya de por sí el compañero José María Rivas les había metido a algunos la semilla a través de un curso de cooperativas hace 3 años y pues ahora quieren retomar lo que teóricamente se dio hace 3 años, lo quieren aplicar en la práctica. Entonces, ese es, digamos, uno de los tantos motivos de impulsar este tema y esperamos contar con su participación. Creo que va a ser también muy, muy pragmático aquí el tema, directo
ampliamente sobre lo que es huertos comunitarios, huertos familiares y la necesidad de aprovechar los distintos espacios en las viviendas, en la comunidad, a efecto de empezar a promover la cultura principalmente de hortalizas. Creo que vamos a enfocarnos a esa parte. Muy Los bien. esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Dentro de 15 días le toca a José María Rivas. Él es un experto en el tema, entonces lo vamos a tener dentro de 15 días. Y nomás no sé si tú, Alberto, le podrías gestionar con José María para que alguna de sus nietas le ayude con el Zoom. ¿Puedes tú encargarte de eso, Alberto? Sí, de hecho hoy platicamos con él, comenta que sí, me extraña que no se haya conectado el día de hoy, pero Sí, se le inscribió. recalco esta necesidad de que se apoye con el familiar. Sí, bueno, pues así le hacemos y les mandamos el programa en breve. Gusto en saludarlos, Aymara, Javier, Víctor, José Guadalupe, Alejandro, Víctor Portillo también, Patricia Hurtado, Lucía Zúñiga, que no comentó, Yasmín, Esther Vargas, Lili Rincón, que ha estado con nosotros también, Lisbeth Casanova, Buenas noches Karel a todos. Murueta también, buenas noches. Y pues hasta la próxima, quedó grabada, luego les mando también el enlace para que la puedan compartir con alguien más. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. noches. Estén muy bien. Hasta luego. Entonces, Hasta luego. Gracias. Hasta luego.